Después de que terminó la Revolución Mexicana, el país entró en un momento decisivo conocido como el periodo postrevolucionario. México había quedado profundamente golpeado en lo económico, lo social y lo político. Había escasez de recursos, tensiones entre grupos armados, desigualdades muy marcadas y una población que exigía estabilidad y justicia después de tantos años de conflicto. Para comprender mejor este periodo es necesario mirar el contexto global. En esos años el mundo también atravesaba transformaciones profundas. La Revolución Rusa de 1917 había cambiado la manera en que se entendían los derechos laborales, la propiedad y la organización del Estado. Mientras tanto, la Primera Guerra Mundial había modificado la economía internacional, provocando nuevas alianzas y nuevas tensiones. México observaba todo esto con atención, porque estas transformaciones externas influían directamente en las decisiones internas. Ideas como la justicia social, la redistribución de la tierra, la protección de los trabajadores y el fortalecimiento del Estado reaccionaban con fuerza en el país. Comprender estas trayectorias globales permite interpretar cómo se articularon los procesos históricos de México, es decir, cómo las decisiones que tomaron los líderes nacionales estaban conectadas con los movimientos, cambios y nuevas ideologías que surgían en el resto del mundo. Y es desde esta perspectiva histórica que analizaremos el paso del periodo postrevolucionario al cardenismo. Desde el método histórico, el periodo postrevolucionario se analiza a partir de sus causas, sus consecuencias y los actores que participaron en él. México necesitaba reorganizarse, reconstruir la economía, estabilizar el gobierno, disminuir la violencia entre facciones y responder a las demandas de campesinos, obreros, maestros y comunidades indígenas que habían participado activamente en la revolución. Durante esta etapa surgieron líderes fundamentales. Álvaro Obregón, por ejemplo, buscó pacificar el país a través de acuerdos con movimientos obreros y campesinos, además de impulsar la educación pública la educación pública como un medio para unificar a la nación. Después, Plutarco Elías Calles consolidó las instituciones políticas mediante la creación del Partido Nacional Revolucionario, lo que permitió controlar la lucha por el poder y evitar nuevos conflictos armados internos. En cuanto a causas y factores, vemos que México intentaba equilibrar la demanda por justicia social con la necesidad de crecimiento económico. Esto fue moldeando las decisiones políticas, reformas agrarias moderadas, expansión de la educación, fortalecimiento del ejército y la integración de grupos sociales que antes habían sido excluidos. Las comunidades campesinas, los obreros organizados, los maestros rurales y las poblaciones indígenas jugaron un papel decisivo. Por su participación constante fue lo que le dio sentido a las nuevas políticas del Estado. Todo este proceso preparó el terreno para uno de los proyectos más transformadores del siglo XX en México, el cardenismo. Me gustaría hablarles de cardenismo, que fue encabezado por Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940. Durante esta etapa se marcaron varias etapas y cambios profundos al igual que duraderos. Desde las subcategorías del análisis histórico podemos ver por qué su impacto fue tan importante, comenzando por las causas y factores. México enfrentaba una grave desigualdad agraria, una economía dominada por empresas extranjeras y frecuentes conflictos laborales. Desde la indagación histórica se observa que Cárdenas recorrió el país escuchando directamente a los campesinos, obreros e indígenas para construir políticas públicas basadas en sus necesidades reales. Entre los actores históricos destaca Lázaro Cárdenas del Río como líder principal. También los movimientos agraristas inspirados por Emiliano Zapata, las organizaciones obreras dirigidas por figuras como Vicente Lombardo Toledano. Al
estudiar el periodo postrevolucionario y el cardenismo, comprendemos cómo México pasó de un país devastado por la guerra a uno que buscaba justicia, educación, tierra y soberanía. Estos procesos nos muestran cómo se construyen las ideas, cómo se transforman las instituciones y cómo las decisiones del pasado siguen marcando nuestra historia actual. Entenderlo nos permite analizar nuestro presente con una mirada más crítica y consciente.